Bueno, mis queridos converos, quiero contarles que el programa de esta noche es el cierre de la serie que nos ha tenido muy juiciosamente estos martes, más de 3 meses, hablando y desarrollando pues uno de los temas controversiales, de repente mal infundados o enseñados, por la razón que haya sido, pero ahí teníamos ciertos conceptos que poco a poco fueron desenredándose en el desarrollo de esta serie. Por eso, para cerrar un poco esta serie y en parte motivados a lo que nos llevó a poder hablar de ella, pues son esas malas interpretaciones, Daniel, que en muchas congregaciones desafortunadamente hemos visto en cientos y cientos de pastores. Y pues básicamente son ejemplos como estos los que usted tiene por ahí, los que nos llevaron a desarrollar esta serie. Y ojo, me atrevería a decir que esta serie, a lo mejor, quién sabe, vamos a verlo y a estudiar las posibilidades si ustedes nos quieren contar si es que haya una segunda parte, pero eso muchísimo más adelante. Este audio que les vamos a poner a continuación es lo que nos motivó. Una de estas situaciones es lo que nos motivó a realizar esta serie. Y aquí les vamos a dejar el ejemplo porque algunas personas a lo mejor se preguntaron, ay, pero es que están tirando tierra, pero es que están echándole el agua sucia, son mala leche con el desarrollo de ese tema del día. No ha sido un tema de ser mala onda, sino por el contrario, de aclarar las dudas, aclarar ciertas malas interpretaciones que teníamos ahí aferradas a nuestro corazón y a nuestra mente, y habíamos hecho de una mala enseñanza pues todo un estilo de vida. Por eso es que hemos decidimos mejor realizar esta serie. Cuando alguien solicita una cita médica, ¿cierto que tiene que presentar su identificación? Y le dicen, sí, usted está aquí. Sí, señor, claro, ¿cómo no? O le dicen, no, pero es que usted, ¿cómo? Si usted está atrasado, ¿cierto? No le dicen así. Usted no puede, usted no le dan cita porque está atrasado. Eso pasa en el cielo. Cuando un hermano llega al altar a pedir que por favor lo ayude económicamente o con la salud. Está clamando, Señor Jesús. Señor, número de cédula, número de identificación. Es el hermano Pedro. El hermano está más atrasado aquí. Dígale que ponga al día y le respondemos su petición. ¿Sí me está escuchando bien lo que le estoy diciendo? Mire, mi hermano, para poder tener el cielo abierto, usted tiene que, o cuando usted solicita un crédito, a usted le hacen un estudio crediticio, ¿cierto? Entonces usted dice, Señor, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero, sí, claro, todo eso. Páseme la hoja de crédito, la hoja, y le hacemos aquí un estudio crediticio a ver cómo está usted aquí en el banco del cielo. Bueno, pues ustedes ya lo escucharon, en numerosas ocasiones pastores autoritarios utilizan textos como el que acabo de escuchar. Y sí, es real, ya me están preguntando, ¿ese audio es real? Sí, es real, es capturado de una disertación en una iglesia por allá en Colombia. No vamos a dar el nombre del personaje, sí. Pero molesta, ¿sabes? Duraba 5 minutos. Pero lo cortamos. Pensábamos que le íbamos a aguantar todo, pero no. No, le dimos control al suprimir, ahora sí. Pero mire, algunos de estos líderes, para conseguir sumisión u obediencia incondicional de los miembros de su iglesia, pues hacen cosas, ¿no? Predican cosas, dicen cosas, y pues de esa manera consiguen como una jerarquía, Daniel, una jerarquía en donde el pastor es la cabeza de todos los miembros de la iglesia, ¿no? Y eso de alguna manera genera una sumisión en la que algunos ciegamente le llevan el amén a todo lo que el pastor dice. Sí. Le llevan el amén. Y ese tipo de situaciones es la que se ha estado repitiendo a lo largo de muchos años y muchas congregaciones. Por eso nos hemos motivado a desarrollar el tema de esta noche que ustedes vieron publicado muy, muy temprano en este día, de Hebreos 13:17. Para hablarnos de este tema desde las raíces hebreas, ustedes ya lo saben, está Antonio Miranda desde Guadalajara, en México. Él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, y nos va a estar
hablando un poco acerca de este texto. Y les aclaro que Antonio no es pastor, porque si no van a decir, ay, no, pues tan bobos. No, 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 Antonio no es pastor, ¿sí? Porque pueden empezar a echar globos algunos, ¿no? No, no, Antonio no es pastor. Esto para tranquilidad de muchos y respiro de otros. Sí. Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto saludarlos nuevamente. Por acá estamos. Gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Se erizó con el audio? ¿Se motivó Sí, son a esos sembrar? ¿Ah? Son de esos que causan así, no sé, algo extraño, ¿no? ¿Cierto que Sí, sí? Yo pensé así. que era el único. Pero Yo pensé que era el único que se había despeinado. Mire, se lo voy a decir en sus términos, no en los suyos, sino en los términos de ellos. Ira santa, Ira santa, órale. celo No, santo. Ya está expresiones ahí, ¿verdad? Exclusivas. Sí, despiertan una serie de como de comezón. A mí la gente me está preguntando, oiga, ¿eso es real? Sí, y no lo colocamos todo. Porque dice más cosas, ¿no? Pero imagínese usted qué tal nosotros exigiéndole al padre, ¿ah? O sea, es atrevido, definitivamente. Y lo más tenaz de todo esto es que la gente le diga amén a todo esto. Ahí los hermanitos, amén, amén, amén. Y bueno, esperamos que este programa ayude, así como nos ha ayudado a nosotros a sacarnos esas vendas, pues a usted también le ayuda a sacarse esas vendas. Para eso, Antonio, tenemos un texto hoy que justamente muchos de estos, yo les digo apostolobos o postores, utilizan allá arriba en ese púlpito diciendo que usted se tiene que someter a la autoridad y a lo que el pastor dice porque está escrito en la palabra. Y el texto, usted lo tiene ahí, Alba. Hebreos. Sí, señor, Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. La palabra en Hebreos nos motiva a eso, Antonio, a servir, a quererlos, a permitir, es la palabra que tengo según la versión que tengo yo por aquí, permitir que ellos nos gobiernen, porque ellos nos gobiernan con alegría, no se quejan. Entonces, según la versión Nueva Biblia de las Américas, dicen que yo debo ser lo suficientemente humilde para aceptar la autoridad de mi pastor. ¿Está bien? Sí, eso es lo ¿Está que... mal? Bueno, habría que analizar el contexto justamente, ¿no? Porque cualquiera puede decir, pues está bien, es la palabra y ahí dice y lo leemos, etcétera, ¿no? Pero por otro lado habría que analizar si se está siguiendo el orden, si se está siguiendo lo especificado, lo estipulado, ¿verdad? Y sobre todo, si aquel, bueno, ya de entrada aquí hay un problema serio, ¿no? Porque cualquiera que lo usa para su beneficio, es decir, recalcando, ¿verdad? Que con ese se está sosteniendo para lo que él dice ser, la persona obviamente ya está cayendo en evidencia, de una manipulación, ¿no? Porque la realidad es todo lo contrario. ¿Sí? Es como los profetas o es como el mismo Mesías, dice, ¿no? El Mesías pone el ejemplo, por ejemplo, de ser el Mesías, pero no llegó diciendo, escúchame, yo soy el Mesías, acá estoy, y así. No, de hecho, una de las señales que Israel iba a ver en el Mesías era eso, que no iba a alzar la voz diciendo quién era, sino iba a esperar a que identificaran por sus frutos, por su obediencia, y entonces el pueblo lo declarara y le otorgara la autoridad para ellos obedecer. Entonces, cuando vemos personas, ¿verdad?, haciendo uso del texto o de otros textos o de estas formas, entonces ya estamos viendo, ¿verdad?, que lo que quiere hacer justamente es autoproclamarse, ¿verdad? Y sobre todo, pues lo que lamentablemente y tristemente hemos visto, mucha manipulación, ¿no? Entre los feligreses finalmente, ¿no? Porque
este sistema está condicionado, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que ver es que estos sistemas están condicionados, han sido construidos ya con formas para que todo funcione justamente en base a esas particularidades del sistema, ¿no? Simplemente cuando vemos jerarquías, cuando vemos todo esto, ahora esto no es nuevo, por cierto, ¿no? Los que hemos estado ya en estas conversaciones, estas pláticas, ya sabemos que esto tiene un origen, cómo comenzó este asunto, este sistema básicamente, ¿no? De organización, de liderazgo, de personas que construyeron templos, metieron a personas y luego toda la jerarquía y pues es el resultado, ¿no? Claro, pero desde el principio yo, Antonio, me imagino que no fue así. Hubo un momento en la historia de la iglesia o la construcción de la iglesia, el templo como tal y la jerarquía que tiene. Yo creería que hubo un momento donde alguien se creyó el cuento y empezó a ser autoritario, porque por lo menos no es el ejemplo que vemos en Yeshua, pero no sé si alguno de los discípulos tuvo como el sentirse tan especial como para ser lo suficientemente dominante. No sé si entre Pedro y Pablo hubo un poco de rencilla por esa causa. No, de hecho es todo lo contrario, como les decía, ¿verdad? Ellos ejercían su llamamiento, ellos, y es que es otro mundo, ¿no? Para ellos es otro mundo totalmente en el primer siglo, porque ellos ejercían su llamamiento como emisarios, y cumplían con lo que el Mesías se les dio, y como les mencionaba, los creyentes en la medida que les reconocían, seguían esas instrucciones, ¿no? Porque vamos a ver que sí hay cierta guía. Vamos a tratar de entender también estas palabras, de dónde vienen. De hecho, la forma de poner un orden viene desde la Torah, y ahorita les voy a decir en dónde viene. Vamos a hablar de palabras con sus raíces hebreas. Esto nos va a ayudar mucho, por cierto, porque uno de los problemas que tenemos con las traducciones al español es el griego. O sea, yo siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? No es que sea malo el griego o el latino, todos los idiomas, ¿verdad?, hacen lo suyo. Acá el problema es cuando hacen esas traducciones, muchas veces lo hacen y lo explican teológicamente, y sobre todo, y aquí es donde está el quiebre, partiendo desde Constantino, porque Constantino fue el que reorganizó ese orden que se enseñó en un principio, ¿no? Porque ciertamente tiene que haber un orden, tiene que haber una enseñanza, una línea, ¿verdad? Que se tiene que guardar finalmente, ¿no? O sea, no podemos vivir sin leyes, no podemos vivir sin autoridad. Pablo mismo dice, ¿verdad?, que el ser humano, y sobre todo los varones que tenemos este llamado, ¿verdad?, de dirigir, por ejemplo, el hogar, los que ya tenemos familia, esposa, o los que ya también tienen hijos, ¿verdad?, tienen una responsabilidad, bíblicamente tienen una responsabilidad, y todos estamos bajo la autoridad del Mesías. Pablo lo dice, primero está el Todopoderoso, el Creador, después está la cabeza, que es el Mesías, el cuerpo, la cabeza del cuerpo, y después viene, dice, el varón, ¿sí? Los varones toman aquí parte, ¿no? Y en cuanto a los creyentes, ¿sí?, en base a los dones y talentos, ¿sí?, son los que tienen cierta responsabilidad. Pero también vamos a ver algo, ¿no? Porque una cosa es que alguien ejerza un llamado, y tenga esa responsabilidad, y otra cosa es que personas se adjudiquen ser algo y Exacto. se tomen responsabilidades, y no solo eso. Esa era la pregunta que le iba a hacer, Antonio, porque, claro, la gente que no conoce, pues llega a una iglesia, ¿no?, donde está el personaje y se supone que Dios lo puso ahí. El personaje empieza a hablar esta serie de cosas como las que escuchamos al inicio, y la persona cree que todas esas palabras vienen de parte del Padre, o pues porque se supone que Él lo puso ahí. Entonces ellos empiezan a creer de que lo que Él dice
es así porque pues viene del Padre y está ahí es por algo. Y pues además que toda la gente apoya para que así sea. La pregunta sería, ¿cómo la gente podría identificar si cierto personaje realmente es puesto o no por el Padre? Claro. Sí, y justamente para eso iba cuando estaba hablando de esto, ¿no? Quien se atribuye, tenemos varios problemas aquí de historia, de conceptos, de orden, de muchas cosas, ajá, porque de entrada, si nos vamos al original, si nos vamos al orden bíblico, ¿verdad? Cuando hay autoridades, cuando hay personas que son capacitadas espiritualmente y además tienen, fíjense, buen testimonio, porque una de las cosas que no solamente lo dice la Torá, Pablo de Tarso también lo llega a mencionar en sus cartas a Tito y a Timoteo, habla de buen testimonio, habla de personas que han tenido un buen testimonio. Hoy día, por ejemplo, vemos gente en el pastorado pues, que fueron delincuentes o que fueron una cosa, que fueron la otra, o que han dejado sus esposas, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y eso es resaltado en la iglesia. Porque... Eso es maravilloso porque siempre dan testimonios. Que él era un asesino, un ladrón y mire, hoy el Señor lo cambió. Pero la gente que siempre ha sido normal o bien, pues no hay mucho de qué resaltarlos. Entonces, como que no se habla de eso. Por ejemplo, ¿no? Y esa es una cosa que en la Biblia es todo lo contrario. Hasta el mismo Pablo eso dice, ¿verdad? Que tenga buen testimonio, ¿no? Incluso a las mujeres, fíjense, a las ancianas, ¿verdad? Que habían sido viudas, incluso había un reglamento para quienes se les ayudaba. Tenían que tener ciertas características, ¿verdad? Para recibir lo que se conoce como la justicia o la tzedakah. Entonces, la realidad es que hay órdenes, hay todo un orden que tenemos que ver, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos problemas definitivamente en esto y yo quisiera que, bueno, entrando al texto, lo primero que vemos, aquí es un problema también que ya hemos tratado antes, ¿no? La carta es una carta a los hebreos, ¿sí? A israelitas. La carta a los hebreos, pues ahí dice, hebreos, ¿no? Es dirigida a israelitas que habían creído en Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Que estaban pues no en un solo lugar, estaban en todo el Imperio Romano, lo que se conocía como la diáspora, ajá, y hay explicaciones muy detalladas de conceptos hebreos, de conceptos del santuario, el Mishkan o tabernáculo como le llaman, del sacerdocio o el ministro. Hay muchas cosas que el autor está explicando, ajá, sobre el Mesías, por ejemplo, ¿verdad? El lugar superior a Moisés, todas estas cosas para ellos era una revelación, ¿verdad? Tratar de entender, ¿sí? Cómo el Mesías tenía que morir, que ser un sacrificio, ¿verdad? Él mismo ser el gran ministro, subir a los cielos, etcétera, muchas cosas. Entonces, de entrada, número uno, aquí está hablando a los hebreos, no está hablando a los cristianos o los pastores o nada de eso. Número dos, aquí no aparece la palabra pastor, ¿sí? Aquí las versiones que digan obedeced a vuestros pastores, pues ya nos metimos en el primer problema, ¿no? Porque ahí no aparece la palabra pastor, ¿sí? Que en griego traducen, según el diccionario, ¿verdad? Según el diccionario de Strong, la palabra pastor es poimaino, ¿verdad? Que es pastorear, pastor o apacentar. Ajá. Y si ustedes van al griego de la carta a los hebreos, se van a dar cuenta que ahí no aparece la palabra ni pastor ni episcopos, que es otra palabra que se usa regularmente, ajá, que traducen como el párroco, como el pastor o como el obispo, ¿no? Oye, pero aquí más de uno, regularmente. Aquí más de uno, Antonio, va a empezar a rasgar las escrituras ahora sí, porque la Reina Valera dice que se acuerden de los pastores. Bueno, la Reina Valera utiliza la palabra pastor como tal. Y la Nueva Traducción Viviente Sí. dice líderes espirituales. Bueno, pero es Sí, que... aquí Señor. sí, es como les digo, ¿no? Algunas versiones ya están muy manoseadas, ¿no? Lamentablemente por la teología, pues por los mismos líderes, porque son textos que soportan pues
obviamente pues el rango, ¿verdad? El escalafón o la jerarquía. Hagan de cuenta, miren, y esto es igual que la política, hagan de cuenta políticos, ¿sí? Que manejan la Constitución a su forma y tienen que en su momento dado hacer reformas o hacer cambios, hacer legislaciones. ¿Para qué? Para que en el futuro digan, mira, aquí dice, entonces ya tienen tales facultades, ¿no? Lamentablemente la religión es política igual, manejan, tergiversan, cambian, omiten, añaden, quitan, es un manoseo horrible, ¿no? Me gustó esa definición, Antonio, la religión es política. Sí, lamentablemente lo es eso, ¿no? Hay hasta elecciones, Ahora imagínense, tenemos otro problema gravísimo, ¿no? Muchos de estos pastores, ¿sí? Unos dicen que Dios los puso quién sabe cómo, ¿verdad? No sé cómo es por inspiración o no sé cómo, ¿verdad? No sé cómo se ponen, porque tiene el llamado, acuérdese, hermano Antonio. Pero el llamado del pastor del celular porque es el papá o el tío, siempre son familia. Sí, ¿no? El llamado de alguien, ¿no? De entrada, bueno, ese es un problema, ¿no? Dicen que son llamados, pero a la hora de ejercer lo que dicen que son, bíblicamente no tiene nada de pastor. O sea, bíblicamente podrían ser religiosos o denominacionales, pero es como todo, es como si dijeran, yo fui llamado a ser médico, ¿no? Claro. Y pasó la carrera quién sabe cómo, ¿verdad? Con acordeones que le pasaron, que le hicieron tareas y todo, y ya es médico, ¿no? Pero no sabe qué es medicina, no sabe todas estas cosas, imagínense, ¿no? Entonces hay muchos que dicen son pastores, pero la verdad no saben las instrucciones, no saben la Biblia como tal, no saben la Torá, no saben el hebreo, no saben definición, no saben nada. O sea, ¿qué saben? Saben dogmas. Entonces, saben manipular. No tampoco, lo interesante es que la misma palabra nos recomienda probar los corazones, ¿no? O sea, probar a la persona a ver si eso es de Dios o no. Claro. Y otra cosa que quiero añadir a esto, que es muy lamentable, que una buena parte, yo ahorita no sé la verdad, porque hay denominaciones que se rigen por la espontaneidad, pero la gran mayoría se rigen por pastores ordenados, religiosamente hablando, ¿no? Es decir, jerárquicamente hablando, la mayoría de las denominaciones forman pastores, es decir, van a escuelas, estudian teología, filosofía, estudian todo eso, pasan tantos años, son licenciados y vamos, tienen el puesto, ¿no? De pastor. Entonces, porque estudiaron toda esa literatura y entonces concluyen, les das un papel y sobre todo en países que básicamente son asalariados, ¿no? Hasta piden tal salario, piden todos beneficios. Hagan de cuenta un licenciado, ingeniero, o arquitecto o médico, lo que sea. Es una carrera más. Sí, es una carrera más. De hecho, en Estados Unidos es una carrera más. Está totalmente regulado y los contratan y todo, ¿no? Como un empleado, ¿no? Entonces, imagínense, eso es nicolaísmo, ¿no? Entonces, hoy día hay muchos problemas referente a esto, ¿no? Desde la adjudicación, la formación, pues básicamente religiosa, porque la gran mayoría, yo me acuerdo las iglesias que estuve, solamente una por allá del 86, era un pastor así espontáneo. Eso suele ser en las iglesias pentecostales, ¿sí? Que son personas que no estudiaron, que no van a seminarios, pero que sienten el llamado y que de pronto tienen tal vez el carisma y las habilidades y pueden pararse a hablar y empezar a leer y hablar de la Biblia, ¿no? Y así se forman. Pero el resto de las iglesias que yo estuve eran pastores que, número uno, tenían que cumplir con su licenciatura en seminarios, según su denominación también, tienen también sus iglesias y también eran postulados, ¿verdad? Y estaban sometidos a votación, ¿verdad? Tenían que hacer política, tenían que hacer todo esto y también tenían ellos el beneficio de que si había una iglesia que pues no les convencía o no les convenía, pues podían elegir otra. Yo conocí pastores en donde pues le tiraban a las mejorcitas de la ciudad, ¿no? Porque, o por obvias razones, ¿no? Porque pues querían
rentar, pues, no sé, alguna buena casa, tal vez de, no sé, $1,500, ¿verdad? Tener un buen auto y poder recibir para mandar a sus hijos a las universidades, todo eso, ¿no? Entonces, pues lamentablemente es otro problema, ¿no? Imagínense todo lo que está rodeando, ¿no? Ahora, y esto ya es, podríamos decirlo, del siglo XIX y XX, ya el XXI entrando, ¿no? Más del siglo XX y ya hasta las fechas, ¿no? Pero antes realmente esto viene el catolicismo, ¿eh? El catolicismo es el que dio o tenía estructurado básicamente todo esto a base de el papado, los obispos y de ahí toda la jerarquía que tienen ellos, ¿verdad? En todas las parroquias, ¿no? El párroco, ya saben todo eso, hasta el servidor menor, ¿no? Que son estos los acólitos, ¿no? Y todos los servidores ahí que andan ahí. Entonces, esto realmente la cristiandad lo heredó de el catolicismo, a diferencia, obviamente, pues de que ya no hay un obispo general, a no ser que sea por los pastores o los apóstoles. Ya en las últimas décadas, sí, las iglesias se organizaron por los apóstoles que supuestamente salían y hacían iglesias, y plantaban más iglesias, claro, y ya se hizo una nueva organización. Las denominaciones. Ahora los apóstoles... Entonces, sí, esta iglesia madre, como tiene iglesias hijas, entonces las iglesias hijas tienen que obviamente dar el 10% de sus ingresos a la iglesia madre. Y así sucesivamente, claro, pues tiene que continuar el negocio. El legado, el legado, hermano, el legado. Es piramidal. Si ustedes se fijan, es piramidal, ¿sí? En la punta está la madre, ¿sí? Que es la iglesia constantinopolitana, vaticana. Ya la constantinopolitana se quedó, es la iglesia ortodoxa griega que le llaman, pero en la cúspide se puso pues la iglesia católica apostólica romana, ¿no? Ya a partir del siglo XI para acá, después del gran cisma, ¿no? La famosa gran división de la iglesia cristiana Oriente y Occidente. Y a partir de ahí vienen las jerarquías, porque la teología es la misma, lo único es de que se van desprendiendo hasta hacerse un montón, ¿verdad?, de denominaciones, básicamente, ¿no? En fin, pero bueno, vamos al punto. ¿Cómo comenzó este asunto, no? Porque Hebreos 13:17, en efecto, habla de rendir obediencia, dice 13:17, la palabra peizo, que dice obedecer, ¿sí? Habla de obediencia, de pensar, persuadir, persuasión, asegurar, eso es según el diccionario de Strong, confiar, creer, dar, confianza, ¿no? Es como tener por seguridad, darle autoridad y confianza a alguien. Y lo que les digo, la palabra que aparece en Hebreos 13:17 realmente no es ni obispo, episcopos, ni tampoco es poinaimo, que en griego es pastor, ¿sí? No, la palabra que aparece ahí es hegenomai, así aparece en el griego 2233, hegeomai, es hegeomai, leí mal, hegeoimai, y habla de un oficial, fíjense, con autoridad, que dirige, que comanda, que da órdenes, ¿sí? Se puede traducir como principal. Escuchen bien esto: principal, un dirigente, un gobernador, un guiador, alguien que guía. Miren, la carta a los hebreos, obviamente es de un hebreo a hebreos. La mayoría creen que es Pablo de Tarso, tiene muchas, yo opino lo mismo, tiene muchas expresiones, señales, sobre todo aquí al final cuando habla de Timoteo y todo eso, pues es más que evidente, ¿no? Imagínense un hebreo escribiendo a hebreos. ¿De dónde él toma esta palabra? Para darle, porque no se menciona solamente aquí, de hecho en este capítulo se menciona, creo que desde el 7,
¿sí? Acuérdense de sus, y también la Reina Valera pues traduce pastores, ¿verdad? Pero es la misma palabra. Acuérdense de sus oficiales. Vamos a ponerle oficial. Ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? Acuérdense de sus oficiales. 13:7 de Hebreos. Hebreos 13:7. ¿Sí? Fíjense que les hablaron la palabra del Todopoderoso. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Imiten su fe. Fíjense que aquí ya nos está dando varias pistas. Acuérdense de esos oficiales que les hablaron de la palabra. Y la pregunta es, ¿oficiales? ¿Por qué oficiales? Parecen policías. Ahorita les voy a decir por qué. Ajá. Vamos a ir a la raíz hebrea. Después se vuelve a mencionar en el 17 y luego se vuelve a mencionar más adelante, creo, no recuerdo. Pero es la misma palabra. No usa episcopos, ¿verdad? Que es obispo, y tampoco usa pastores. ¿Por qué? Y porque en algunas traducciones le ponen pastores y es pues el texto clave pues para decir tienen que obedecerme porque acá está el líder, ¿no? Acá está el pastor y todos son ovejitas, ¿no? El mero mero macho. Problema. El mero mero. Y malo porque a veces en vez de pastores pues resultan los pastorlobos, ¿no? O las cabras, ¿no? Sí, no, ya entonces, el pastor es un rango plebeyo, o sea, ¿qué te pasa? Soy un apóstol y ubícate. Imagínense. Sí. Bueno, primero quisiera dar una recorrida rápida sobre algún texto que les voy a mencionar. Este está en Deuteronomio 16:18. Deuteronomio 16:18 nos da la clave de por qué el autor a los hebreos, si es Pablo, menciona en el griego esta palabra, que pues muchos pueden decir, bueno, se está refiriendo a los pastores, ¿no? O a los evangelistas, o a alguien de liderazgo que pues dirige a la congregación, a los hermanos. Bueno, también vamos a ver eso. Vamos a ver, si alguien tiene un llamado y se le ha dado la capacidad de dirigir, o sea, hay que saber también cómo dirige, porque el mismo Mesías habló de los ciegos que guían ciegos. Entonces hay que abrir bien los ojos, ¿no? Porque hay ciegos que se han levantado por todos lados, que son líderes, que son dirigentes, que son pastores, que son apóstoles, lo que sea, pero resultaron ciegos y que están guiando a un montón de ciegos. Y eso lo dijo el Mesías, ¿no? Aguas con los ciegos que guían ciegos. Y cuando habla el Mesías así, por cierto, porque la alusión a pastoreo se habla al pueblo de Israel sobre los dirigentes, sobre los príncipes, sobre los reyes y sobre los ministros. De hecho, esta palabra de pastor o pastoreo, que es roim, pastores, o en hebreo es ra es pastor, o roim en plural pastores. Es una alusión, sí, se habla de los, como David, por ejemplo, ¿no? Que fue pastor de ovejas, al pastoreo. Sí, realmente se habla al pastoreo. Es una palabra ejemplificada, ¿no? Y sí se usó en el pueblo de Israel. Por ejemplo, a Moisés, en verdad, se le reconocía como un pastor de Israel, que guió, que instruyó, que llevó y que cumplió su cometido con el pueblo de Israel. Igual Josué cumplió esa responsabilidad, etc. Y sobre todo hay algo muy interesante, que esta palabra se vuelve a usar en los profetas. En Isaías, en Jeremías y sobre todo Jeremías y Ezequiel se menciona a los pastores una y otra vez. Pero aquí viene el problema, ¿verdad? Porque ahí se les habla de pastores inútiles, pastores que buscaban su propio provecho, pastores que eran realmente lobos, ¿verdad? Que se comían, que le quitaban la lana a las ovejas, que se comían sus carnes. Pastores que... Y aplica la lana también mexicana. También aplica la lana mexicana, sí. Pastores que han destruido la viña, por ejemplo, Jeremías 10:21 dice, se infatuaron, ¿verdad? Y dice en el 12:10 de Jeremías, pastores han destruido la viña, o sea,
al pueblo de Israel, ¿verdad? Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas, Jeremías 23:1, por ejemplo. Ajá. Jeremías 25:34. Lloren, pastores, y clamen, revuélquense en el polvo, ¿verdad? Mayorales del rebaño, porque cumplidos son sus días. Van a ser degollados, esparcidos y van a caer como vaso precioso. Jeremías 56, ¿verdad? Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarrilaron. Hay muchas alusiones de los pastores que dejaron por un lado la instrucción, se fueron a su beneficio, se fueron a manipular, a engañar, a extorsionar, ¿verdad? A buscar siempre enriquecerse, porque eso es lo que hacían, ¿verdad? Los líderes, los falsos profetas, los ministros que se corrompieron. En ese sentido, Antonio, y con esos textos que usted nos ha compartido, sería bueno plantearle a nuestros oyentes la siguiente pregunta, y es: ¿usted alguna vez se ha cuestionado realmente si el pastor que a lo mejor usted admira y sigue y le cree y todo le copia, amén y amén y amén, usted no se ha cuestionado si realmente está puesto por el Eterno? Bueno, pues le dejamos ahí esos textos que Antonio nos ha compartido. Yo estoy aquí leyendo el que usted nos dio, Antonio, con respecto al 18:16. Deuteronomio 16:18. 16:18, exactamente. Y dice que ahorita voy con eso. Dios le dará ciudades a cada tribu, y en cada ciudad se nombrarán jueces y autoridades que deberán tratar a todos por igual. Dice aquí, gobernarán y juzgarán al pueblo con honestidad y no aceptarán ninguna clase de soborno. Los sobornos hacen que una persona sabia y sincera se vuelva injusta. Por eso nuestros gobiernos también están como están. Sí, lamentablemente en todos lados, como es en México, en todos lados se cuecen habas, ¿no? En todos lados ocurre lo mismo. Deuteronomio 16:18 que les cité, justamente les quería citar eso. ¿Por qué? Porque originalmente esta era la forma que el Creador ideó, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Shoftim veshotrim. En hebreo las palabras, ahí vamos a las raíces hebreas. Shoftim veshotrim. Si van al hebreo, la palabra jueces es shofet, de shafat, de hacer juicio. Y shotrim es de shoter, que es un oficial. Fíjense, un principal, un magistrado, un gobernador o un superintendente, que en el griego lo pasaron como episcopos y que luego lo tradujeron al obispo. Imagínense el grado de desviación desde un shoter, alguien que oficia, que es un principal, ¿verdad? Que tiene las facultades, y ahorita les voy a decir cuáles, y pasa a una sotana, a un rango religioso, litúrgico, imagínense nada más, dogmático y además manipulador. Este es lo grave, ¿no? Por eso Raíces Hebreas es muy importante en ese sentido, encontrar cómo fue el original y cómo lo desvirtuaron. En efecto, como está leyendo aquí el ingeniero, jueces y oficiales, ahí está. Ahora, shafat y shoter son las palabras juez, ¿sí?, juzgar, y un oficial o un magistrado o un principal. Aquí les voy a dar la clave. Cuando se establece esto, se establece de manera que el pueblo de Israel, primero Moisés, ¿sí?, los ancianos, ¿sí?, que ya eran de por sí inspirados por el Eterno por medio de Moisés para juzgar también los asuntos difíciles del país o de la nación o de todo el pueblo, iban a tener en ciudades, en las tribus, a estos jueces y oficiales. A ver, yo les hago la pregunta: ¿cómo ustedes creen que los jueces y oficiales, que después les llamaron pastores y obispos, episcopos, cómo creen que iban a juzgar? ¿Cuál era la forma en que ellos iban a dictaminar, ¿sí?, sobre todos los problemas, sobre los asuntos de fe, sobre lo que se cree, que no se cree, cómo se lleva a cabo algo, cómo no? ¿Sí? Si ustedes van a la escritura, se van a dar cuenta desde ahí, pasando por los jueces, por cierto,
los profetas, ¿sí? Los salmos, todo el tiempo, hasta en el Nuevo Testamento, como se le llama, ¿sí? Ellos cumplían su responsabilidad habiendo primero conocido la palabra. No podía ser llamado a alguien que no tenía un buen testimonio, no podía ser llamado a alguien que se dejaba sobornar, que torcía el derecho, que hacía acepción de personas, que aquí dice que pervertiera las palabras, ¿sí? Que no siguiera la justicia, y peor tantito, ¿verdad? Que fuera un manipulador. Imagínense que estuviera buscando su propio beneficio, ¿no? No podía ser nadie de eso. Tenía que ser alguien de buen testimonio y además que fuera conocedor de las escrituras. ¿Para qué? Para que en el momento de juzgar las cosas tuviera toda la capacidad. Es como cualquiera, ¿no? En los países, se supone que los que van a ser diputados o van a ser senadores o van a ser, ¿verdad?, de la Corte Suprema, todas estas cosas, pues tienen que conocer la Constitución de su país, tienen que conocer las leyes, tienen que conocer los artículos, tienen que conocer las actualizaciones, tienen que estar al día. O sea, no puede llegar un neófito, ¿verdad?, a ocupar, imagínense, un cargo de magistrado, ¿sí? Y no conoce la Constitución, no conoce las leyes, ¿no? Entonces, este fue el gran error. En la época de Constantino, ¿sí?, él se agarró de los obispos, episcopos, oficiales, fíjense, que finalmente estuvieron a consideración de él. De los 300 fueron unos cuantos que lo secundaron, pero quedaron cientos y cientos de obispos fuera porque dijeron eso no está bien, eso no va a terminar bien, eso va a traer repercusiones. No hicieron pero Constantino, obviamente el emperador y todavía Roma y todo eso, él fue el primer momento en donde básicamente, bíblicamente, tomó ciegos y empezaron a guiar a toda la borregada de ciegos, ¿sí? Les llamó episcopos, obispos, que desde donde viene shoter, ¿sí? Porque ya después sale el obispo mayor, ¿no? Eso ya viene cuando entre los obispos se empiezan a excomulgar entre ellos, ¿verdad? Y empiezan a sacarse, hasta que ya viene el obispado, ¿verdad? En Roma, ¿no? Y el avispado el gran también. obispo, ¿no? El papa. Y el avispado. Y aparte el avispado, también. ¿no? A envenenar a todos, ¿no? Órale. Entonces, de hecho, una forma así, ¿no? El Vaticano fue como ¿cómo se llama? El enjambre, ¿no? Y de ahí salieron las avispas, ¿no? Ahí salieron los obispos para todos lados, de hecho, o sea, y eso ocurrió pues en la Edad Media, ¿no? En la Alta Edad Media. Y viene lo mismo, o sea, ¿qué es lo que siguió pasando? Que, por ejemplo, Lutero, ¿no? Lutero, por hablarlo de lo que conoce la cristiandad, pues era un obispo también, era un sacerdote, ¿no? De la pues, curia romana, ¿no? Pues era adoctrinado en toda la teología, y él obviamente pues sus desacuerdos, cualesquiera que fueran, según sus tesis o según sus 95 tesis, ¿verdad? Él se emancipa, ¿sí? Se emancipa, y finalmente cosas, por ejemplo, como obvias, ¿verdad? Demasiado poder, mucha manipulación, el Vaticano, muchos dineros. Y además quería tener una esposa, pues es bíblico, aunque lo señalen como malo, pues no es malo, quería cumplir esa parte. Pues finalmente él se emancipa y le toca, ¿verdad?, toda esta revuelta. Ya saben, vienen más reformadores, le llaman, y cada uno vuelve a organizar, ¿verdad?, la misma línea jerárquica, solamente excluyendo pues una que otra cosa que no les gustaba, ¿no? Eso ya hablando un siglo y medio después, porque realmente los primeros reformadores, como Lutero y compañía, pues seguían siendo como católicos, tenían imágenes, tenían a la Virgen, ¿verdad?, como la Madre de Dios, todo esto. Realmente Lutero era un católico de primera, solamente fuera del Papa, y ya. Y lo que estoy diciendo es de que todo se fue descomponiendo. ¿Sí? Todo ese orden de jueces y oficiales que trataban los asuntos bíblicamente, según la Torá, según la instrucción, según todo lo que el Mesías enseñó y los emisarios enseñaron, todo se perdió desde Constantino. Si ustedes
¿Se acuerdan? Hay un nombre común denominador en la mayoría de las entregas, es Constantino. Constantino es el que le dio el giro, cambió, y es que ya lo hemos citado, proféticamente está profetizado. Le dio el giro, reestructuró, ahí implantó un nuevo sistema, él puso sus obispos, sus oficiales, sus superintendentes, él reorganizó, él les dio también, de ahí nace, ¿verdad?, los beneficios, ahí nace los templos, él ordenó poner templos, ¿verdad? Y ahí obviamente para control, ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Para poder tener el control de las masas, pues tienes que meterlas, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, al Coliseo, y darles pan y vino, ¿no? Entonces, básicamente lo que están haciendo es lo mismo, ¿no? Igual estadios, metes a la gente ahí, igual templos, metes a la gente ahí, igual lo que sea, ¿no? Entonces, lamentablemente se desconfiguró todo, ¿sí? Y obviamente, como tienen estos textos en donde dice, pues ahí dice, obedecer a tus pastores, ¿verdad? O aunque hay otras versiones que digan otra cosa, finalmente va a decir, bueno, las autoridades son los pastores, son los obispos, los párrocos, o yo que sé, el sacerdote, dependiendo la línea, ¿sí? Y lo peor de todo, obviamente, ¿verdad?, y es que no están capacitados según la Biblia, no están capacitados según la Torá, según los conceptos hebraicos, según lo que enseñó el Mesías. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, cuando esta serie de textos fuera de contexto, que han usado muchos textos, y eso que hemos hablado de los más conocidos, ¿no? Pero han usado cualquier cantidad de textos dentro de su orden, dentro de su liderazgo, dentro de sus formas, ahora también dentro de sus dominaciones, porque cualquiera va a decir, bautistas y presbiterianos se excomulgan entre ellos, ¿no? Se excomulgan de entrada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno que ejerce los bautistas referente al bautismo, ellos dicen lo que hacen los presbiterianos es como los católicos. Eso es una herejía. Eso no está bien y es pecado para ellos, ¿no? Y los presbiterianos dicen, ¿verdad?, sobre los bautistas, ¿verdad?, también su opinión, ¿no? Estos dicen, no, pues es que es más simbólico y no tienen por qué hacer eso, y citan, por ejemplo, cree y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Cuando ya el primero se bautiza. De hecho, los presbiterianos, por ejemplo, cuando cree Cornelio y dice que se bautizó toda su casa, ¿verdad?, todos, los presbiterianos dicen, cuando son todos, pues son todos. Y si hay bebés ahí, pues también se bautizaron. Entonces los presbiterianos dicen, pues aplica el bautismo para los bebés también. Pero los bautistas dicen, no, en ningún lugar dice que también había bebés. Entonces nada más habla de mayor. Entonces empiezan su peleadera, ¿verdad? Y así todas las denominaciones. Y al final, mejor ni se tocan, mejor cada una con lo suyo, cada una con su templo, con su línea. Ya saben, ¿verdad?, con sus iglesias madres, dependiendo de donde sean, ¿verdad? Las convenciones aquí en México son por convenciones, así se les llama aquí, como finalmente son gobiernos, ¿no? Son convenciones. En Estados Unidos igual, las iglesias bautistas, todo en Inglaterra, todo lo mismo, ¿no? Bueno, importante rescatar, voy a otra vez, Deuteronomio 16:18, aquí está la base. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Poner jueces y oficiales, ya vieron ustedes las características. Es algo que menciona Pablo también cuando escribe a Tito. Déjenme rescatar este texto que lo tengo por aquí. Vean Tito 3:1, por ejemplo. Tito 3 del 1 en adelante, vean lo que dice. Fiel es esta palabra si alguien anhela ser superintendente, fíjense. Y vean que aquí habla anhela, no dice, ay, fue un don que Dios me dio, ay, si alguien ha recibido el don, no, aquí dice, alguien anhela, alguien se siente capacitado, se siente, ¿verdad?, que es llamado y está aspirando a eso, ¿sí? Dice, buena obra, desea buena obra. Ahora aquí la traducción es obispado, pero en el griego es superintendente y en hebreo tendría que ser oficial. Aquí tendríamos que cambiar los papeles rápidamente, ¿no? Imaginemos, Tito 1:3, fiel es esta palabra, si alguien tiene aspiración, ¿verdad?, a ser oficial. ¿Por qué? Ya de entrada esto, porque conoce la palabra, porque ha estudiado la escritura, porque tiene el buen testimonio, ¿verdad?, tiene
en sumisión a su familia, sus hijos son de buen testimonio, etcétera, ¿verdad? No tiene un historial ahí, no, nada de eso. Entonces, buena obra desea. Y luego dice, es necesario que el oficial sea irreprensible, marido de una sola mujer, fíjense, porque en aquella época evidentemente desposaban a una segunda esposa o daban carta de divorcio. Fíjense esto importante, el testimonio dentro de sí tenía que llevar esta responsabilidad. Antonio, que solamente haya tenido... Permítame un segundo, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Es Tito 1.3 o Tito 3.1? Tito 3, del 1 en adelante. Ya, porque aquí como Tito dato 3. curioso le cuento que mi versión, Tito 1, se salta del versículo 1 al 5 y quedé como gringa. Pero usted me dice que para es Tito variar. 3. Sí, ya que ya empecé yo en vainas Sí. con mi traducción que tengo por aquí seleccionada. Pero ya, entonces para aclarar, es Tito 3, 1. Tito 3. Ya. Ajá. Ok. Por ejemplo, miren, una de las cosas aquí que en muchas iglesias no se menciona. ¿Por qué? Porque aquí dice irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no haya algo que se le pueda Intachable. reprender. Intachable. ¿Sabes que esta persona es un creyente de años? No viene de una vida mala ni nada, tiene un buen testimonio, mira a su esposa, a sus hijos, o sea, y luego dice marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir? Que haya tenido pacto con su esposa desde joven, a la juventud, en la edad que tenga, siga fiel. ¿Por qué? Porque estaba prohibido, y ya bajo la instrucción del Mesías, ¿verdad?, que alguien estuviera en sus segundas nupcias y aspirara a esto. De hecho, hay muchas personas que están predicando, liderando, o pastores, lo que sea, y a su segunda o tercera, yo qué sé, o no sé qué hacen, ¿verdad?, con sus vidas, y eso está prohibido. De una sola mujer. Que diga, no, es que mi segunda esposa, tienes prohibido, ¿verdad?, o tercera, peor, ¿no? Tienes prohibido estar siendo un oficial. Aparte que tienes que ser irreprensible. Y bueno, vienen otros detalles, ¿verdad? Sobrio, con sobriedad, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Ahora, imagínense, ¿enseñar qué? Es que tenían que enseñar. Tenían que enseñar la escritura, los mandamientos, la instrucción, la enseñanza del Mesías, la enseñanza de los apóstoles, todas las cosas que se estaban enseñando, pues tenía que ser apto para eso. No podían poner a un neófito que no había leído. Fíjense, hay pastores que no solo no han estudiado verso a verso sus Biblias a detalle, usando el hebreo y el griego y el arameo, simplemente hay quienes ni han leído toda la Biblia, así de simple, ¿no? ¿Verdad? Ni una vez, o tal vez una o dos, pero no la han repasado. Uno, eso, y dos, Antonio, que toman, por ejemplo, figuras públicas, cantantes, que no, es que este cantante secular ahora se volvió cristiano, entonces venga, lo invitamos a la iglesia y hagamos conciertos y venga y predique, cuando ni siquiera ha dejado que madure esa persona en el Padre, o sea, no conoce absolutamente nada y lo invitan, venga y predique. Imagínense, eso es peligroso, ¿eh? Por eso dice no a neófitos. Hay otra escritura que dice no a neófitos. De hecho, creo que más adelante viene aquí, hay otro texto más adelante. Bueno, fíjense, apto para enseñar. Ahora, no dado al vino, no violento, amable, no contencioso, ni amante del dinero. Vean el verso 3 al final. Uy, Tito no, 3, ahí ya se pifiaron muchos. No contencioso, ni amante al dinero. Que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción, con toda dignidad. Y ahí viene lo que ya sabemos. Si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar, verdad? De los congregantes del Todopoderoso. Y luego dice que no sea un recién convertido. ¿Qué les parece? Y muchas veces lo que dice el ingeniero, ¿no? No, pues que así. No, pues que ahora le vamos a llevarlo de gira y que hable y vean, ¿no? Entonces, para que no se llene de orgullo, dice, ¿verdad?, y caiga en la condenación del diablo. Luego dice, también debe tener buen testimonio de los de afuera. Fíjense nada más, de los de afuera. Es decir, no solamente aquí en la iglesia eres un angelito, ¿verdad?, sino que en tu casa, en tu cuadra, en tu colonia, donde quiera, donde estás, buen testimonio, que todos te digan, esta persona. Uy, no haga negocio con él, hermano, porque ese cristianito es terrible. A mí me tumbó.
Fíjense. Oiga, Fíjense. sí, ese es otro tema. Que hay hartos que por ahí les ha tocado publicar vainas porque ese me tumbó y era cristiano y iba a la iglesia. Fíjense nada más. Pasa, es muy común lamentablemente, ¿no? Y bueno, dice, ¿para qué? Dice, para que no caiga en reproche y trampa de Satanás. Y luego, bueno, habla también de los ayudantes, diáconos, también es otra palabra que jerarquizaron, pero no es otra cosa que ayudantes de los oficiales. Ahí está, dignos de respeto, sin doblez de lengua, no dados mucho a vino, ni amantes de ganancias deshonestas, ahí está, que mantengan el servicio de la fe con limpia conciencia. Que estos sean probados primero, además, probados primero y que después sirvan como ayudantes, si es que son hallados irreprensibles, otra vez, que no haya nada que se les reproche. Fíjense nada más. Ahí está el Y texto luego que me le voy había comentado hace un rato atrás, Antonio, probar los corazones de ciertos personajes. Así es, así. Y no nada más de cómo son, porque hay gente que a veces que es amable, que son... ¿Usted que ha puesto cascaritas, Antonio, a alguna persona? ¿Usted ha probado a la gente? No soy tanto de eso, de probar, más bien doy tiempo, ¿sí? El tiempo. Fíjense, es algo muy curioso, Nosotros todo lo contrario, nosotros somos a veces muy abiertos y nos ha pasado, lamentablemente eso es peligroso. Claro. Nos ha pasado, por ejemplo, en la casa de estudios nos ha pasado personas en el pasado, en las festividades, en reuniones, que a veces no los ponemos a prueba, no los cuestionamos, y justamente por eso, ¿no? Porque hay que darles oportunidad, pero después de una festividad, después de una reunión, después de algo, ya uno se da cuenta, ¿no? O sea, no me gusta como ponerlos a prueba, sino más bien darles oportunidad en la participación y ya luego ver su testimonio, ¿sí? Ver si realmente está queriendo edificarse, instruirse, ¿verdad? Aprender, disipularse, o nada más viene por el sistema iglesiero de ser parte de, y luego entra el chisme, a la vendimia, todo eso ya uno se da cuenta rápido, ¿no? Ahí sí ya uno tiene el olfato bien entrenado, ¿no? Porque cuando ya uno estuvo en eso, ya uno se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque regularmente cuando estamos ya en este tipo de estudio, pues uno trata de darle la oportunidad a todos. Ok, bueno, quiere aprender, bueno, no lo conocemos, pero bueno, vamos a recibirlo, darle la bienvenida, y ya por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Ajá. Ahora voy a regresarme, debí haber empezado aquí, pero Tito 1:6, sí, ahí es donde estaba Alba, en el capítulo 1, Tito 1, dice, hablando del anciano, por ejemplo, aquí ya viene otra palabra, anciano, ¿verdad? Que también se ha jerarquizado, ¿sí? En la Torá, por ejemplo, la palabra anciano, que es saken, ¿sí? Que también se refiere a personas mayores, y esto habla... La palabra en hebreo se refiere realmente a personas mayores, aunque no tienen que ser mayores de edad como mayores de 80, en conocimiento, ¿no? 70. Sí, lo que está hablando aquí de madurez, de experiencia, de conocimiento, de inteligencia, de ser personas capacitadas, ¿no? Para resolver problemas bíblicamente hablando, ¿no? Y de otros problemas también. De hecho, como dice también la Escritura, preparados para toda buena obra, ¿no? Y vean lo que dice, marido de una sola mujer, otra vez, ¿verdad? Que tengan hijos creyentes que no sean acusados de libertinos o rebeldes, ¿vean? Porque es necesario que el oficial, otra vez viene la palabra superintendente, sea irreprensible como mayordomo del Todopoderoso, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. Ahí está otra vez, vean cómo repite casi lo mismo, ¿verdad? Ganancias deshonestas, ¿no? Que es lo que abunda. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo. Ahora, dueño de sí mismo, ¿no? Que sepa retener, vean, la palabra fiel conforme a la enseñanza. Aquí también quiero corregir esta palabra doctrina. Cuando vean doctrina, lamentable porque por la traducción habla de dogma, ¿verdad? De algo que entre los líderes lo establecen. Esto ya fue una herramienta para la época de Constantino. Doctrinas salían por todos lados, pero aquí habla de la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza que se recibió del pasado,
la enseñanza que se recibe del Mesías y de los apóstoles. Nada nuevo, nada de que hay un dogma nuevo y que esto y que se le ocurrió, o que tuvo una visión o que lo que sea, o que el Señor me dijo, nada de estas cosas. Bueno, por eso quise decir enseñanza, ¿no? La enseñanza recibida, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Aquí el punto es los que se oponen a la verdad, porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, especialmente, y bueno, aquí habla los de la circuncisión, ¿no? Que eran los que andaban judaizando básicamente que la circuncisión y guardar los dichos de los ancianos y las tradiciones y un montón de cosas añadidas a la Torah, que también ya hemos hablado de esto, ¿no? Bueno, dice, a ellos es preciso tapar la boca, bueno, referente a los judaizantes, dice, por ganancias deshonestas trastornan casas enteras, enseñando lo que no es debido. Ahora vean esto era ya una seña de los judaizantes, trastornando y ganancias deshonestas. Y imagínense cómo se cambiaron los papeles. Al principio los que denunciaban esto, ¿verdad? O los denunciados, después se convirtieron de Constantino para acá, ¿verdad? Los que estaban ejerciendo lo mismo, es decir, primero los denunciaron, y esto ya en la época de Constantino, por eso prohibieron todo lo que tenía que ver con Torah, festividades, Shabbat, kasher, que es la comida permitida, y dijeron fuera todo eso, y Pablo dijo, ¿verdad?, que trastornan y todo lo demás, y después ellos se convirtieron en los deshonestos. Imagínense, ¿no? Entonces, es como todo. Cuando es como ahora, Antonio, países... es como ahora, Antonio, que a los que no nos queremos vacunar nos están diciendo los rezagados. Sí, por ejemplo, ¿no? O yo iba a poner el ejemplo de los partidos políticos, ¿no? Cuando entra un nuevo partido político, ¿verdad? Primero llegan acusando a los que estaban, que corruptos, que deshonestos, que ladrones, que yo qué sé, y entran los nuevos, ¿verdad? Y hacen lo mismo, ¿no? Hacen lo mismo. Entonces, eso ocurrió lamentablemente en este liderazgo y se siguió hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que saber que este texto sí está rodeado de un contexto, pero está muy, muy tergiversado y bueno, sobre todo pues por el asunto de autoridad, ¿no? Autoridad. Fíjense, por ejemplo, que Pablo reconoce, por ejemplo, en su época al sumo sacerdote como un oficial en Hechos capítulo 23, verso 5, cuando a Pablo lo tienen ahí, ¿verdad? Pues interrogándolo y lo acusan de alboroto y todo esto, ¿verdad? Y tiene ahí un episodio no muy bueno con el sumo sacerdote, con el gran ministro, ¿verdad? Y le contesta mal, ¿verdad? Y entonces le dicen, ¿así le hablas al gran ministro? Y Pablo contesta, no sabía, dice, perdón, dice, no sabía que él era el gran ministro, dice, pues está escrito. Fíjense, él cita la Torah, no maldecirás a un príncipe, dice aquí esta versión. Él se está ahí diciendo sí se traduce. ¿Él se está diciendo que es un príncipe cuando él dice eso, Antonio? Al sacerdote se le conocían como jueces, sí. La palabra traducida no es príncipe, tendría que ser un principal, un gobernante o un oficial. Ajá. De hecho, en griego la palabra ahí es archon, que es magistrado, principal o soberano. ¿Por qué? Porque el gran ministro se supone que era la autoridad espiritual de Israel. Y ahí, aunque están equivocados y aunque no creen en Yeshua en la época de Pablo los ministros, de todos modos él reconoce y dice, no sabía que era el gran ministro, pues está escrito. No vas a hablar mal de un príncipe, de un principal, de un magistrado, pues de un oficial, ¿no? De tu pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que ellos conocían estas nomenclaturas, ellos sabían que de una u otra forma habían sido puestas ahí. Obviamente cuando viene el Mesías hay una recapitulación de todo esto, porque ahora déjenme decirles algo, aquí va un punto muy importante, y por eso les dije al principio, no es que estemos sin autoridad, no es que digamos, vamos a ver qué hacemos, porque también en la profecía, y voy a citar
enseguida Jeremías capítulo 3, los que quieran buscarlo y seguirlo, del 11 en adelante. Vean lo que dice del 11 en adelante. Y me dijo el Eterno, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama esas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Eterno, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Eterno, no guardaré para siempre el enojo, reconoce pues tu maldad, porque contra el Eterno Todopoderoso has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, no oíste mi voz, dice el Eterno, conviértanse, hijos rebeldes, dice el Eterno, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y uno de cada familia y los introduciré a Sión. Aquí está hablando del retorno, ¿verdad? Cuando se iban a ir a Babilonia, exiliados. Y dice, vean en el 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con, ¿qué dice? Ciencia e inteligencia. Fíjense nada más. Mi versión aquí sí dice, palabras, mi versión sí dice gobernantes. El 15 dice, yo les daré gobernantes que actúen como a mí me gusta, para que los guíen con sabiduría y con inteligencia. Sí, que básicamente se refiere a lo mismo, ¿no? Ahora, qué interesante, porque a veces el juego de palabras, ¿no? Ya cambia, ¿no? Pero se estaba refiriendo, ahí de entrada, literalmente, en el tiempo y el espacio profético, se refería al retorno con Zorobabel y con el gran ministro Yehoshua en su época, que cuando el Creador los hizo volver, ¿verdad? Dice que los iban a llevar de regreso y les iban a instruir. Esto le tocó también a Esdras y Nehemías, reinstruirlos, enseñarles otra vez la Torá. Ahora vean lo que dice ahí, que apacienten con ciencia. La palabra en hebreo es da'at, y sí traduce ciencia, pero no es ciencia secular, no es cualquier ciencia. Da'at traduce como ciencia profética, conocimiento de la palabra, de la profecía y de la, pues, finalmente de la Torah. Y viene la palabra inteligencia, que sí, del hebreo sí traduce inteligencia, ¿verdad? Que tiene que ver con sabiduría, ¿verdad? Tiene que ver con experiencia, ¿verdad? Con comprensión de las cosas, justamente lo que se necesita, no con dogmas. A lo que iba era esto, ¿no? No con dogmas. ¿Por qué? Porque no se usa ni Da'at, que es ciencia o conocimiento bíblico profético, ni tampoco en el dogma se usa inteligencia. Lamentablemente, y no sé si a alguien le incomode esto, ¿no? Pero los dogmas básicamente salen de la filosofía, ¿verdad? Cuando, como en la escuela de los pensadores griegos, ¿verdad? Ponen una palabra y empiezan, sobre todo griega, y la lanzan al aire y empiezan a cuestionar y a preguntar y a filosofar, ¿verdad? Y que la divinidad y que si es doble naturaleza y que todo esto y viene el dogma. Y muchos dicen, vino el dogma, sino vino la inspiración. Pues no es inspiración, es filosofar. Y después vienen un montón de dogmas. Y este es el gran problema, ¿no? Cuando esos superintendentes, obispos, cambiaron la forma de Da'at, conocimiento bíblico profético, ¿verdad? Profundo, y también la inteligencia espiritual, porque dice el Mesías, o bueno, Pablo dice, ¿verdad?, que tenemos la mente del Mesías, y el Mesías dice que Él nos trae la revelación, es la luz, Or. Hay algo muy interesante aquí, ahora aquí hay algo muy importante. El Mesías estaba profetizado como aquel pastor que el Todopoderoso iba a enviar a Israel. Fíjense esto. Y de hecho la Escritura dice, Él es el príncipe de los pastores, ¿sí? Y si no me lo recuerdo, lo dice Pablo, pero no sé si alguien lo puede ubicar por ahí. Él es el príncipe de los pastores. Cuando Él envía a sus emisarios, y aquí voy con este texto, porque proféticamente dice, yo les voy a poner pastores que los apacienten, según mi corazón, dice, ¿verdad? Con conocimiento bíblico, profético, Da'at, y también con inteligencia, que es sabiduría bíblica. Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Primera de Pedro 5:4, sí, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Gracias, ahí está, es Pedro entonces. Y es que vean, y es que él, por ejemplo, Pedro, ustedes recordarán, ¿verdad? Que le dice apacienta mis corderos, ¿no? Apacienta mis ovejas, ¿no? El sentido de que ellos, los apóstoles, se iban a encargar, y a otra vez retomamos la palabra, la alusión de pastoreo, y aquí ahorita vamos a entrar a qué es pastoreo, ¿no? La iban a recibir ellos, y ellos iban a ser los encargados. Ellos proféticamente, aquella profecía de pondré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia, se viene a profetizar y se viene a reflejar proféticamente para los emisarios del Mesías, los cuales se dice que iban a ser enviados para hacer volver a Israel. En el primer siglo eso hicieron. El Mesías les dijo, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al final de su ministerio, de su servicio, el Mesías dice, vayan y sean testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ejercer esto y dar la enseñanza y luego, por ejemplo, empezar a enviar a otros. Cuando Pablo habla, ¿verdad?, del que el que tiene aspiraciones a ser un oficial y da las características, vean, ahí no está hablando, por ejemplo, el que tiene el don o algo así, no, simplemente está poniéndolo como algo que alguien, y otra vez, no es pastoreo, no es cuestión dogmática, religiosa, de templos, no, es un oficial, es alguien que con buen testimonio, con conocimiento, con entendimiento, apto para enseñar, todas estas cosas, puede ejercer ese llamado. Entonces, bueno, esto estaba profetizado y todos lo sabemos, el Mesías es el pastor de Israel, es el pastor de nuestras almas. ¿Por qué? Porque no hay ser humano que pueda realmente pastorearnos como debe de ser, ¿no? o como el Mesías lo hace. ¿Qué es lo que hace el Mesías? Envía a esos 12 y esos 12 dejan básicamente, ¿verdad? Podríamos decir la forma de ser nosotros apacentados o pastoreados. ¿Por qué? Esto es muy importante. ¿Qué es pastoreo? ¿Sí? ¿Qué es apacentar? La palabra que aparece tanto en hebreo, ¿verdad?, que es una alusión a las ovejas, ¿sí? En hebreo es raá, que es cuidar del rebaño, apacentar, ¿sí? Y dice por extensión, literalmente, figurativamente, gobernar. Bueno, gobernar, todo esto, ¿verdad? Mantener, ¿qué más? Sustentar. Fíjense, esta palabra al final es sustentar. En griego es poimaino, ¿sí? Que traduce lo mismo, apacentar como un pastor a las ovejas, ¿no? Supervisarlas, ¿sí? Pero aquí hay algo que tenemos que rescatar. Y eso es muy, muy, muy importante. Yo en mis estudios, cuando llegamos a este tema, siempre lo repito. ¿Cuáles son las facultades que tenía alguien para ser llamado pastor de ovejas? ¿Sí? Muchas veces se pone el ejemplo de David, ¿no? David se capacitó, ¿por qué? Porque pues amaba las ovejas, las cuidaba, las cargaba, les hacía esto y lo otro, ¿verdad? Y todo parece como muy bonito, ¿no? Y obviamente pues se nota, ¿verdad?, el amor a el oficio, ¿no? Oficiales, ahí viene, ¿no? El oficio, ¿no? Pero, ¿cuál es lo principal, podríamos decir, de un pastor? Lo principal es el sustento. Es que las vaya guiando, ¿sí? Ya saben que las características, que no ven de lejos, que todo esto, que tienen estos peligros, que son así asado, que ocupan guía, todo Salmo lo que ya 23, sabemos Antonio. y que se ha hablado. Ahí está. ¿Qué es lo que necesita una oveja? Porque si no guías a la oveja a verdes pastos, a donde hay alimento, entonces se va a lanzar al peligro o se va a encontrar, como hoy día, ¿no? Se encuentra basura, lo que se encuentre se lo va a comer. ¿Sí? Hay hasta videos que ponen, ¿verdad? Por ejemplo, las reses, ¿no? Que se comen lo que se encuentran, cartón, plástico, luego se mueren, ¿verdad? Porque si no las cuidan, entonces se echan lo que sea. Y este es un punto elemental de la palabra y la definición, y que el Eterno usó para que después Él dijo contra los pastores de Israel, y dijo, voy a poner, ¿verdad? Voy a traer un pastor,
que pastorea a Israel. Es el Mesías. ¿Y qué hace el Mesías? ¿Y qué hace el Mesías enseñándole a aquellos que él llama como trabajadores de la viña, trabajadores de el rebaño, ¿sí? Los capacita de la misma forma. ¿Para qué? Para que vayan al alimento. ¿Cuál es el alimento? El alimento es la palabra. Evidentemente tiene que ser solamente la palabra. La instrucción, los mandamientos, todo lo que en los profetas también se habla, en los salmos, en la enseñanza del Mesías y en la revelación del aliento santo a través de los apóstoles. ¿Cuál es el problema de todos estos sistemas? Que nada más usan el rango, la categoría o la nomenclatura, el título o la escuela o la inspiración o lo que sea. ¿Y qué es lo que hacen con las personas? ¿Verdad? Nada más las andan llevando por un lado y por otro, por cualquier viento de doctrina. O por doctrinas del pasado y todo eso es basura. ¿Sí? Eso no es pastorear. Pueden ponerse el título de pastores y pueden o llevarlo a la escuela y sacar y ser los más estudiados de su seminario y tener doctorados y lo que sea, pero eso no es pastorear. Pastorear es llevarlos a que tomen el alimento verdadero, que se nutran, ¿sí? Que permanezcan en el redil, que reconozcan al príncipe de los pastores, que es el Mesías, ¿sí? Que no se aparten y que estén protegidos de las acechanzas de los lobos y de Satanás, que anda como león rugiente, ¿no? Que se mantengan, pues, ¿verdad?, en el alimento que es la palabra, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Que, pues, lamentablemente, ya saben, muchas personas, y bueno, yo no sé si pueden poner un número o simplemente, ¿verdad?, pero ya ahí pusieron un audio, ¿verdad? Imagínense, se toman jerárquicamente, se aluden a sí mismo, ¿verdad? Y también se hacen adulaciones, ¿no? Porque no falta el que diga que estudió aquí, allá y que tiene quién sabe cuántos doctorados y que aquí en México, ¿verdad? Estos prominentes en México que tienen años, luego salen que sus doctorados, que estudiaron quién sabe qué seminario, ¿verdad? Y que han pastoreado quién sabe cuántas iglesias y que son quién sabe cuántos y luego de números y de ahí no los bajan, ¿verdad? Que andan con políticos o que andan con gente importante o que los artistas y que todas estas cosas. Y eso bíblicamente a nadie le importa. Bíblicamente es basura, bíblicamente es herejía, es rebeldía, pues es todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué es lo que sí aplica bíblicamente? Pues ya dijimos, que tengan buen testimonio, que estén aptos para la enseñanza, que en su familia, en su vida, con los de afuera, con los de su casa, con etcétera. Pero Antonio, Ajá. y el conocimiento de ese que tiene todas esas cualidades bíblicas, ¿cómo hace para obtenerlo? El conocimiento para poder enseñar. El conocimiento es a través, es como todo, ¿sí? Quien quiere enseñar Biblia tiene que aprender la Biblia. Ajá. Entonces, y obviamente hoy día, bajo los requerimientos que tenemos, pues no nada más es, ya la leí, ¿verdad? Hay que dar una repasada varias veces y hay que capacitarse a detalle, conociendo con toda la extensión de la palabra, ¿no? Y sobre todo esos aspectos importantes que enseñó el Mesías, porque si sabemos que Yeshua es el Mesías, ¿verdad? Hay que saber también entender qué cosa aplica en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que se conoce como el Nuevo Pacto o el Brit Hadashah, que es pacto renovado. Nuevo Pacto es cómo entender esta enseñanza del Mesías, ¿no? Pero bueno, básicamente para responder es conocer la palabra. Conocer la palabra. ¿Quién, por ejemplo, en el mundo se convierte en un maestro de algo? Pues alguien que ya estudió, ¿verdad?, esa área, ¿verdad? Se tuvo ya diplomados, tuvo una maestría y tuvo un doctorado, ¿no? No sé cuál es el primero, ¿verdad? Pero alguien que está capacitado, que se sigue capacitando todo el tiempo y que obviamente no está errando. Ahora, esto es muy importante, ¿verdad? Que no esté errando, como dice Pablo a Timoteo, ¿no? Cuando Pablo está aconsejando a Timoteo, fíjense lo que le dice. Le dice, procura diligentemente presentarte del Todopoderoso, aprobado como un trabajador, como un obrero, un siervo, que no tiene nada en absoluto
de qué avergonzarse. ¿Vean? Es decir, como dicen aquí en México, no hay cola que le pisen. ¿Sí? Se puede presentarse íntegramente. Y además añade Pablo y le dice que traza bien la palabra de verdad. O que usa bien, según las traducciones, ¿no? ¿Cómo podríamos Que- de repente ampliar ese concepto de que traza bien? ¿Qué es trazar bien la Bueno, palabra? Trazar bien la palabra es interpretarla, y aquí está el punto que hemos estado viendo todas esas veces, en el contexto. En el contexto, en la profecía, en la instrucción del Mesías, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Trazar bien la palabra es un punto elemental, por ejemplo, es el contexto. Todos los textos que hemos visto acá, de pronto, ¿verdad? Los que no le habían visto la otra parte dicen, órale, no, pues es que se dice esto y lo otro y aquí y allá, estaba mal trazado. ¿Sí? Descontextualizar es mal trazarlo. Entonces, que traza bien quiere decir, a ver, vamos a tomar este texto, vamos a ver su contexto, vamos a ver antes, el ahora, el Mesías, si aplica o no aplica, ¿verdad? Cómo se vive hoy día, ¿no? Eso es trazar bien la palabra, no añadir y no quitar, como dice también la escritura, ¿no? En el contexto de la Torah, obviamente tiene su contexto, no añadirás y no quitarás. Bueno, dentro de su contexto tiene un contexto, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, del Mesías, evidentemente él lo que enseña, hay cosas que evidentemente por el nuevo pacto, es decir, por él siendo la ofrenda perfecta y el gran ministro y el profeta y el juez y el rey y el Mesías y todo, queda todo lo de atrás evidentemente anulado. ¿Cómo qué? Como esperar un rey futuro, como esperar un reino futuro, un templo futuro, una era mesiánica futura, un sacerdote futuro, templo futuro, más sacrificios, todo lo que tenía que ver, ¿verdad?, con lo que el Mesías vino a hacer. Por ejemplo, eso ya queda fuera. Trazar bien la palabra también es eso, ¿sí? Lo que él vino a enseñar y decir que, y que también está en las cartas y en la carta de los hebreos, ¿verdad?, que una vez vino el Mesías, tenemos un nuevo mediador, tenemos un intercesor, tenemos todo esto, juez, rey, ministro, todo esto. Por ejemplo, eso es trazar también bien la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, Pablo cuando le escribía a Timoteo, él también le llegó a decir, ¿verdad? Cuídate de los malos obreros, ¿no? De los mutiladores del cuerpo, ¿no? Y eso era trazar bien la palabra. ¿Por qué? Porque si él permitía, por ejemplo, los dogmas de los ebionitas eran fariseos que habían creído, pero que después dijeron, pero tienen que circuncidarse para que sean salvos y guardar las tradiciones de los ancianos y todos los dogmas añadidos, entonces ahí ya era desviarse, ¿no? Entonces, bueno, trazar la palabra o trazar bien la palabra es hacer el uso correcto de cada texto, ¿sí? Y sobre todo cuando hablamos y bueno, no solamente de la Torah, de los profetas, de los salmos, de las mismas cartas. Imagínense, ¿quién se iba a imaginar que este consejo de Pablo a Timoteo también sirve para hasta trazar bien las cartas, que no son, entre comillas, no son palabra revelada, no son cartas a personas y a grupos, pero también es necesario trazarlas bien, porque, y sobre todo Pablo, ¿verdad? Y Pedro lo dice, ¿no?, en una de sus cartas, Pablo dice cosas difíciles de comprender, dice que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces imagínense, cuando viene todo este sistema desde Constantino, y ahí les va otra vez, viene todo ese sistema desde Constantino, ¿sí? Vienen indoctos e inconstantes. ¿Por qué indoctos? Qué irónico porque no venir estaban de capacitados. Constantino, Antonio, qué irónico venir de Constantino y ser inconstante, ¿no? Eso sí es una ironía total. Bueno, pues es que miren, así está la historia, ¿no? Empezaron a ejercer el obispado o ser oficiales ya estructurados como un sistema desde Constantino para acá, y eran indoctos, y la palabra pues tiene que ver con no conocedores, ¿verdad? Con neófitos, que no están doctos, ahí viene el doctorado, ¿no? Imagínense, se ocupa una especie de doctorado, aunque no el papel, me refiero a estar capacitados
para la enseñanza bíblica. Entonces Pedro dice sobre los que tuercen, indoctos, no están capacitados, no conocen, o como dice Pablo en otra ocasión, lo que saben no lo saben como lo deben de saber, hablando de los mismos, ¿no? Y luego inconstantes. Dicen aquí, es inconstantino. Sí, es inconstantino, eso está muy bueno. ¿Por qué inconstantes? Porque después de 200 años, ¿verdad? Casi 300 años, que todo había sido ya enseñado y ya era una constancia, ya era una constante más bien, viene Constantino y ahí está, ¿verdad? Son inconstantes porque dejan lo enseñado y empiezan a modificar, a cambiar, a añadir, ¿verdad? A ir moviendo las piezas hasta hacer algo nuevo. Y lo que se había enseñado lo dejan. Y no solo eso, son inconstantes porque cada problema que tenían interno, se salían obispos, entraban otros, se hacían cismas y volvían a añadir dogmas. Inconstancia, volvían a añadir dogmas, no eran constantes, cambiaban y luego cambiaban y otra vez, así hasta el último concilio, ¿no? Que hubo recientemente, ¿no? Igual en las denominaciones, por ejemplo, Lutero y su gente tampoco tuvieron constancia. ¿Por qué? Porque la gente empezó a protestar y luego dijeron que una cosa, que la otra, y vienen más, y luego vienen las iglesias reformadas y luego se sigue, de hecho hasta las iglesias reformadas en la Confesión de Fe de Westminster, ¿verdad? Para las iglesias reformadas dice que la reforma continúa, dice que la iglesia es un cuerpo, dice, que está en constante reforma. Aquí el gran problema y la pregunta es, ¿y por qué no le dan forma como debe de ser? Nada más sigue la reforma, pero bajo doctrinas, bajo dogmas, bajo lo que se les ocurre a los teólogos. Entonces, fíjense, inconstancia todo el tiempo, ¿verdad? Ahí está, la Inconstantino, ¿no? Entonces, hasta llegar a estas fechas, en donde ya está este sistema, y pues bueno, ¿verdad? Todo lo cambiado se ejerce como si fuera, hoy día lo nuevo se ejerce como si, esto es bien grave, lo nuevo, la novedad, que son todo un cúmulo de denominaciones, no sé cuántas, ahorita ya supera las 35,000 denominaciones mundialmente registradas, y las registradas, las AR, y cada una con su vertiente. Ya lo nuevo dista tanto de lo primero, que obviamente para el público, para la gente, y ustedes lo dijeron al principio, cuando las personas llegan a tal iglesia, ¿verdad? Y empiezan a decirle amén, y hasta la autoridad, pues es que es el pastor, tiene el llamado, tiene la inspiración, ¿verdad? Es el que puso Dios ahí, es Dios hablando ahí, ya no es el Papa, ¿verdad? Son los papitas, Dios está hablando, por el Señor le dijo, Él le revela, y ya con eso, ya estuvo, se marearon a todos los que entran, ¿no? Y esto ocurre en todas las denominaciones, y obviamente cada denominación, pues según su línea, persuade, ¿no? Persuaden, y no son constantes otra vez. ¿Por qué? Porque están cambiando, modificando, añadiendo, según lo que se le ocurra al pastor, ¿verdad? Hay las iglesias, sobre todo las carismáticas, ¿no? No, me genera una pregunta, y es que en medio de todo lo que estamos estudiando, sí, al parecer hay un perfil como rebelde en este caso del que asiste, ¿no? Del que está subordinado al pastor. De alguna manera lo que da la escritura a entender es que hay un perfil rebelde en el que no se sujeta al pastor. ¿No será más bien que de alguna manera se quiere evitar eso, un poco de rebeldía? Porque se habla mucho de la sujeción, o sea, en parte sabemos que hay una mala interpretación y algunos se han aprovechado del asunto, pero en esencia hay un no querer someterse a una autoridad, y eso es a nivel general. Claro, siempre lo ha habido, desde el principio. Por ejemplo, llega el Mesías y hubo quienes dijeron no, y no se quisieron sujetar, no se sometieron y punto, ¿no? Todo el tiempo cuando vienen, ¿verdad? Constantino y etcétera, y siempre hubo cismas, siempre hubo quienes no se sujetaron. A la fecha también,
denominaciones. Y eso nos pasó a todos, yo creo, a mí me pasó. ¿Sí? Cuando yo iba a tal denominación, y bueno, y es que cuando ya uno estudia, cuando ya uno lee con detenimiento, ya investiga y compara, pues evidentemente llegas a cualquier denominación y el 95% no te va a cuadrar, ¿verdad? Entonces tienes cierta inconformidad y obviamente los que están allá arriba siempre tienen ese temor, ¿verdad? Y de hecho para ellos allá arriba es el santo de los santos y los suyos son los verdaderos. Para ellos nos ven a nosotros, a todos los que llegamos nuevos o preguntando lo que sea, siempre nos ven como así como que aguas con esos, que a ver qué doctrina traen, de dónde vienen, qué dicen, hay que estarlos vigilando, siempre lo hacen así. Y obviamente, ¿por qué? Porque ya arriba, como tienen un control, ya tienen a su gente, pues no quieren que alguien llegue y se les supleve, ¿no? Imagínense, ¿no? Yo, y por eso me salí, porque cuando había preguntas, obviamente ya a veces ya las preguntas ya parecían como retos, ¿no? Y ya cuando ellos ven que tienen puntos débiles, entonces obviamente por eso siempre están tratando de manejar ese control, esa autoridad y a mantener un status quo, ¿verdad? Sobre los congregantes que tienen mayor tiempo, ¿no? Eso es. Ajá. Entonces imagínense, con lo que ya sabemos, ustedes también con lo que ya saben, entran a una denominación y empiezan a cuestionar, a decirles así, 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 pues los van a sacar. Van a decir son ovejas rebeldes, son cabritos y están excomulgados, no tienen cobertura, etcétera. Van a ver, si alguien hace un experimento de eso en alguna iglesia, van a ver cómo lo van a tratar, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente ellos manejan eso, manejan el control, que estén todos sometidos, que todos digan amén, ¿verdad? Que tengan al pastor feliz y con su cumpleaños le den regalos, ¿verdad? Y Navidad y todo el status quo, ¿no? ¿Ah? Entonces, justamente por eso usan esos textos para mantener su status quo, ¿no? Y obviamente de ahí en más ya es lo que vaya saliendo por cada domingo, ¿no? O según las necesidades. Si falta dinero, pues ya saben, predican 2, 3 predicaciones de dineros, del diezmo, les dicen culto de rateros, milagros, y diezman, Antonio. Se hace en servicio culto de milagros. sí. Lo que sea necesario, según la denominación, ¿no? Porque no en todas, no en todas son así, de ese tipo. Hay otras que son, depende de la denominación, es su punto fuerte, ¿no? Para otros disciplina, ¿verdad? Para otros evangelismo, para otros culto de alabanza, para otros ayuno y velada y no sé qué. Cada uno tiene su punto fuerte y además también ahora sí que parece restaurante, ¿no? Para cada tipo de persona hay iglesia, ¿no? Si a alguien le gusta, se está inclinado sobre algo, entonces ya encuentra su iglesia. Y si a alguien le gusta, ¿verdad? El dancing, ¿verdad? Y los gritos y todo, pues las iglesias carismáticas, ¿no? Ahí está la energía ahí, porque tiene energía, ¿no? Si a alguien le gusta lo solemne, que es muy serio, muy tradicional, pues se va a las iglesias tradicionales, ¿verdad? De corte casi puritano, y pues ahí todo hasta parece fúnebre, ¿no? Entonces hay de todo, ¿no? Entonces, pero sí, cada iglesia evidentemente va a usar estos textos para mantener su status quo y que pues ninguna oveja o borreguito se rebele, ¿no? Que todos estén seditos, ¿no? Yo les llegué a decir en una iglesia que estuve, una bautista, ¿verdad? Cuando me dieron la oportunidad, porque a mí no me daban ahí la famosa Santa Cena, ¿no? Porque para ellos no estaba escrito en el libro de la vida, simplemente porque no estaba bautizado como ellos. Pero bueno, por mis conocimientos de diseño gráfico me permitieron servir haciendo el boletín, ¿no? Ya el boletín yo ponía artículos y el día que se acerca la nativitis, pues les pongo un artículo de estos y pues me llamó el Sanedrín, ¿no? Ahí lo levantaron, diputados, Antonio. digo, sí, me levantaron, ¿no? Los diáconos ya saben todo eso y luego el pastor y no, Antonio, sí, sabemos todo esto, pero no se lo podemos quitar a la iglesia, tiene que mantenerse el status quo. Tiene que mantenerse así, es parte de la iglesia y es de evangelismo y no sé qué, y sí, levantón. Y bueno, ya después ya saben, ¿verdad? Ya nos veían con ojos de estos son sublevados, esta es la oveja negra, estos son los rebeldes. ¿Qué hace uno? Pues tiene que irse, ¿no?
Entonces, no te corren, como dicen aquí en México, no te corro, pero lárgate, ¿no? Entonces, pues ya no queda de otra, ¿no? Y la verdad es de que así anda uno de esos sistemas, ¿no? Hasta que uno dice, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no mejor voy al mero mero, ¿no? Al pastor verdadero, ¿no? A su instrucción, a lo que él enseñó, a lo que él está explicando a detalle, a los emisarios, a la revelación verdadera, a lo que esperamos, a cómo debemos de vivir, a lo que podemos, por supuesto, tener todavía como vigencia de la instrucción, a todas esas instrucciones. Hay tanto que estudiar, imagínense. Entonces, eso es lo que pasó, ¿verdad? Tuvimos que salir de los templos y todas estas coberturas supuestas. ¿Y por qué? Por eso, porque estos textos, pues básicamente los usan para adjudicarse control, poder, ¿verdad? Ya saben, manipulación. Y ni qué de hablar de la famosa unción, ¿no? Es que tengo la unción y bueno, también van tergiversando textos que nada que ver. Pues yo no sé si claro. Alba tiene alguna pregunta con respecto a nuestro tema de hoy. No sé si el texto nos dé para más, Antonio. No sé si el texto nos dé para más, pero mire que sorpresivamente, y le comentaba a Daniela ahorita en interno, usted ha hecho un ensamble en este programa que no sé si los oyentes ya capturaron, ya las cogieron en el aire, ahora sí como diríamos en Colombia. El ensamble que ha hecho en sus palabras, dado que hoy se termina esta serie, pero usted muy inteligentemente ha dado el pie a esa siguiente serie que se viene para este segundo semestre. Oiga, casi que estas series son semestrales. Sí. Sin querer queriendo. Como dijo el Chavo. ¿Señor? Está bien, digo, para ese instituto, yo aquí. Vamos por semestres. Sí, escuela. Total. Y al gratín, mire, esto es de cachete, ahora sí como diríamos. Pero bueno, así las palabras, sí dicen. Sí, al gratín. No, Antonio, es que ha hecho un ensamble muy inteligentemente usted, porque nos ha dado pie a esta serie que se viene en el mes de julio, que son de esas tendencias denominacionales, ¿no? Esas tendencias doctrinales. Yo no sé si ustedes, los converos que están conectados a esta hora, alguno estuvo militando cierta cantidad de años en la Iglesia Bautista, que es el caso de Antonio, que en su momento nos ha contado con Daniel antes de introducirnos y navegar por las profundidades de las raíces hebreas, que no hemos llegado a lo profundo, estamos por ahí en el borde todavía. Hay mucha gente que ya nada y hace piqueros, Daniel. Maromas. ¿No? Sí, ya son buzos. Sí. No, nosotros apenas estamos en la orillita. No, pero ahí ya aguantamos más la respiración. Pero usted aguanta más que yo. Usted aguanta más que yo. Yo no me aguanto, tengo que respirar también, un poco. Sí, ya me hundo de a poco. Ya mis centímetros están avanzando y eso es bueno para mí. Pero hemos estado en iglesias que han sido eso, denominacionales, por mencionar dos, Bautista, Wesleyana, etc. ¿Cómo rayos resultamos metidos ahí? ¿Por qué nace la iglesia bautista? ¿Por qué nace la iglesia wesleyana? ¿Qué onda con eso? Sí, usted la iglesia wesleyana, porque es que su abuelito lo llevaba a escuela dominical cuando tenía 5 años y usted se eternizó en la iglesia wesleyana. ¿Pero y por qué? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué onda con eso? Esa será nuestra próxima serie, señor. Muy bueno. Sí, muy bueno, porque así también van a reconocer cómo muchos de estos textos, ¿verdad? Son muy marcados en estos lugares, ¿no? Son muy marcados, ¿no? Y de hecho muchos nacen así, ¿eh? Muchos nacen con algunos textos, ¿no? Como los presbiterianos, pues nacen del presbíteros, que Pablo menciona, pues o más bien, Pablo menciona una palabra, pero ya luego lo cambian al griego y así nace el presbítero, y así nace el presbiterio y la presbiteriana, ¿no? Pero vamos a ir viendo cada de estas. Está muy bueno esa. Y bueno, si me permiten cerrar, si ya estamos cerrando. Tranquilo, sí. Mire, usted tiene las llaves, Antonio. Usted verá si quiere echar tranca, doble llave, pasador, ponerle el palo, o si quiere dejar la puerta entreabierta todavía. No se preocupe. Ok. Bueno, nada más para completar algo que yo creo que va a ser muy importante, porque al final cualquiera va a decir, bueno, ok, un texto que lo han mal usado, un texto que para atribuirse por aquí, por allá.
Y podría quedar una pregunta, y entonces, bueno, ¿a qué se refiere y qué autoridades podrían ser? ¿A quién entonces tenemos que someternos, no? Porque si hay este texto y hay cierto liderazgo, pues ¿a quién? ¿Verdad? Lo primero que les voy a decir es a mí no, a un servidor no, yo no soy ninguna autoridad, ¿no? ¿A quién? Si dijéramos aquí, a ver, ¿a quién podríamos sujetarnos? ¿A qué autoridad? Pero si hoy día vemos un sistema todo despedazado, ajá, y aunque tenemos al verdadero pastor, ¿verdad? Que también la escritura dice, y el Mesías lo dice, yo soy el buen pastor, pues, ¿qué nos queda? Si tenemos la enseñanza de él, los escritos, los testimonios, sus emisarios y todas estas cartas, pues ahí estamos a mucha distancia, pero tenemos el contenido. Entonces, lo que yo sugeriría es, pues sometámonos a la autoridad que el Mesías, primero que el Padre le dio al Mesías y que el Mesías le dio a sus emisarios y que también fueron ellos ungidos con la presencia divina, pues para enseñarnos todas estas cosas, ¿no? Si alguien cree, y otra vez, como dijo Pablo, ¿no? Que alguien ya sabe algo, a lo mejor no lo sabe como debe de saberlo. Entonces hay que quitarnos toda esa enseñanza de esos líderes que nos han enseñado mal, y vamos a retomar como lo leemos, estudiando en contexto, con claridad, con comparación, ¿verdad? Con interés, con denuedo, con tiempo, y ser enseñados pues finalmente por esos oficiales, ahí sí llámenle como quieran, según sus traducciones, pero esos emisarios, ¿verdad? Porque hasta apóstol, ¿no? También la palabra apóstol ya viene del griego, apóstolos, pero en hebreo, shliach, que es lo que traducen apóstol o emisario, enviado, pues es alguien que recibió autoridad del Mesías para ser enviado y llevar justamente el mensaje de él, y también inspirado por la presencia divina para instruirnos sobre las cosas necesarias que saber. Ahora, aquí hay otra cosa importante. No hay que estarle buscando más, ¿verdad? Cosas a los asuntos ya explicados. Una de las cosas que ocurrieron con los teólogos fue eso. Querer irse más allá, se olvidaron de lo que tenían por tratar de indagar cosas que no tienen ni base, ni tampoco le ayuda a nadie, solamente confunden, ¿no? Entonces, tan simple como lo que tenemos, lo que leemos, y trazarlo como debe de ser, ¿verdad? En su contexto, en toda la enseñanza, y listo, ¿no? Yo es lo que he hecho. Yo cuando nos salimos de las iglesias, dije, ya no vamos a escuchar ni en internet, nada, vámonos mejor al texto. Vamos a estudiar, vamos a poner orden, vamos a comparar, vamos a ver las versiones. Es una también, autodisciplina, ¿no, Antonio? Todo este tema. Es autodisciplinarse. Bueno, por supuesto, sí, y es autoestudio, ¿no? Aquí es donde nos gusta a nosotros lo del homeschool, porque nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, a los hijos, los tenemos así, ¿verdad? En base a sus intereses. Y ahí es cuando uno aprende, ¿no? Y uno también, yo he sido homeschool, por decirlo, yo nunca pisé un pie en el seminario bíblico, nada de eso. Entonces, ¿para qué? Si tenemos la guía de la presencia divina, que nos va a guiar en el texto, y conociendo el texto de principio a fin, dándole unas vueltas y estudiándolo con detalle, que tiempo yo creo que tenemos mientras vivamos, entonces ahí sí el Padre lo va a ir haciendo, Él nos va a ir enseñando la palabra, y obviamente pues también aquí es donde está el milagro, ¿no? Justamente, si ya tenemos la guianza, la presencia divina, y nos revela justamente lo que tenemos que saber, pues entonces, ¿por qué estar indagando por otros lados, ¿no? Y guiándonos por ciegos que pues al pozo van directito, ¿no? Entonces, eso sería lo que quisiera añadir, ¿no? ¿A quién le podríamos delegar esa autoridad? Pues a los emisarios, al Mesías, por supuesto, número uno, y a los emisarios. Y con ellos tenemos bastante que aprender de Génesis, Apocalipsis, obviamente quitando, ya saben, qué libro, aquel que ya hablamos de Ishtar, ¿verdad? Obviamente poniendo atención a lo que es primordial, ¿no? Lo que son los 5 libros de Moisés, los profetas, los salmos, eso es lo elemental, lo primero, pero todo bajo la enseñanza del Mesías y sus emisarios. Ahí tenemos todo, no hay más. Nos hacen un comentario muy interesante, Antonio. Dicen aquí, texto fuera de contexto, pretexto perfecto para inventar otra religión.
Qué buen comentario, Así porque no creemos en las religiones. Creemos en que la palabra es una, la traducción que ha sido mal aplicada, pues lamentablemente sí, duele, la verdad duele, ¿para qué estamos con cuentos? Y a uno le duele cuando le tocan a su pastor, a su líder, a su ídolo, pues sí, eso duele. Pero lo interesante de todo este tema es que esto nos tiene que motivar a nosotros investigar por nuestro lado y darnos cuenta de que realmente hemos aprendido mal y nos han enseñado, pues basados en sus doctrinas, basados en sus interpretaciones. Y bueno, el problema del planeta se llama justamente eso, religiones. Las religiones vinieron a dividir, a generar guerras, a generar daño, a descontextualizar tantas cosas, que por eso yo en lo personal no creo en ninguna religión. Antonio, Claro. las personas Sí. que ahora están entrando en esta reflexión y dicen, bueno, ya con lo que he escuchado tengo suficientes razones para empezar mi homeschool, para empezar este nuevo camino, pero yo me confundo con que la raíz griega, que la raíz hebrea, que la raíz XY. ¿Cómo hace esa persona que quiere empezar de cero y a quién le copia más? ¿A la raíz griega de una palabra, a la raíz hebrea? ¿Cómo hace para no confundirse partiendo de esa base? Claro, sí, no es muy fácil a veces ser tan autodidactas, ¿no? Me refiero pues a que a veces no se les da a todos, ni porque saben utilizar la tecnología, ¿verdad? O ser didácticos, todo esto. Entonces, lo mejor que se puede hacer, bueno, obviamente la primera instancia es ir reflexionando sobre el texto a detalle. Una cosa que yo creo que a todos nos enseñaron, y hay que dejarlo como tradición o como consejo religioso, ¿verdad? De que primero ora y ya luego vas a leer para que Dios te enseñe, ¿no? Esas cosas que les enseñaron, al final, lo que aprendían, pues lo aprendían dogmáticamente, porque pues, así se dice en la iglesia, ¿no? Aquí sí es donde va a aplicar la forma correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente sí, tenemos la guía de la presencia divina, y cuando oremos al Padre, ahí sí tenemos que pedirle al Todopoderoso, ¿verdad? Que Él nos enseñe la palabra, ¿no? Es algo que a mí me pasó, ¿sí? No crean que por eso les digo, yo no fui a ningún seminario ni nada, ¿no? Yo estaba totalmente iglesiero totalmente, ¿no? Entonces, y cuando entramos a Raíces Hebreas, por cierto, pues también nos topamos con otros pastores, ¿no? Que se llaman roés. En el mesianismo, roé es lo mismo que pastor, pero en hebreo, ¿no? Allá se pone el título, ¿no? O también siguen siendo pastores, o rabís, o todo esto, ¿no? Y nos dimos cuenta de lo mismo, finalmente, ¿no? Son dogmas, son ya estructuras. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vamos a dejar todo, vamos a darle un reset y vamos a empezar a leer detenidamente y a hacer uso de los recursos. Bueno, de plano, si hay alguien que de plano dice, yo de veras que nomás nada, lo único que nosotros le podemos ofrecer es nuestro recurso, ¿verdad? De estudio. No les digo que todo le digan amén, ustedes escuchen, lo analicen, le tomen sus, ¿verdad? Lo que en su estudio también. A muchos hermanos pues simplemente han coincidido, dicen, sabes que aquí sí, también todo esto sí nos gusta. Tomarlo como guía, bueno, como un pequeño referente, Ajá. pero no significa que Sí. hay que decir amén a todo, obviamente. No, lo que nosotros decimos es un recurso de estudio bíblico, ¿verdad? Como un discipulado para todos y gratuito. Y sí, y obviamente cada uno también vaya sacando sus conclusiones, ¿no? Cada uno siga tomando su estudio en la medida de lo posible, ¿no? Si hay alguien que digas de plano, yo mejor me guío así, voy escuchando, ya que me diga el hebreo y aparte yo me busco mi diccionario, está bien, ¿no? Entonces, de hecho por eso nosotros lo hemos grabado. Nuestro primer comentario no fue grabado, ¿no? Por allá del 2010 o 2011. Entonces, hasta que hubo alguien que dijo, ¿saben qué? Grábenlo, porque eso lo quiero repasar, lo quiero estudiar. Y ahí es cuando empezamos a grabar, ¿no? No, ya en el 2011 empezamos a grabar. El anterior, no, el 2009, 2010 no se grabó nada. Entonces, si a alguien le sirve, ¿verdad? Como una especie de guía, como una especie de
¿cómo se dice? De extra, ahí está, en nuestro website, ¿verdad? Para los que de pronto dicen, no, es que yo me atoro porque ni sé ni el hebreo, ni aquí, ni allá, ni esto, ni el otro, pues ahí está ese recurso, ¿no? Pero al final, otra vez apliquen que aquí es donde fe es fe, ¿sí? Que ustedes orando verdaderamente puedan también recibir revelación, ser guiados en la escritura, comprenderla, ¿verdad? También encontrar el contexto, eso es algo también que hay que entrarle. Si hay que buscar historias, si hay que buscar, ¿verdad?, detalles, si hay que buscar mapas, si hay que buscar todo eso, esto ya estoy hablando para un estudio más detallado, ¿no? Mapas, personajes, bueno, ahí ya es otro interés de cada quien, ¿no? Exactamente. Pero bueno, además que ya este tema involucra más de mi tiempo, ¿no? Ya involucra más de mi perseverancia en buscar y verificar ciertas fuentes, cosa que pues no estábamos acostumbrados. Era más fácil ir, sentarse, escuchar y decir amén. Entonces, claro, ponerse a investigar eso como que, ay, qué mamera, qué aburrido. Pues si para ustedes es aburrido, pues entonces vaya y siga en su iglesia y dígale a todo al que el pastor diga amén. Sí, tampoco es generar una actitud de rebeldía en la gente, ¿no? Sino, por el contrario, motivarnos a, bueno, aprovechar la internet, Daniel, en parte. Porque si antes no estaba la herramienta de la internet y estábamos sujetos a lo que el pastor interpretara de la escritura el domingo, pues ok, en ese tiempo fue así, pero ya hace algunos años tenemos el beneficio de la internet y yo creería que tenemos que aprovecharlo para nuestro beneficio y en este caso pues el conocimiento de la palabra como es. Antes de que nos inserten pensamientos y emociones, según el presidente Piñera por ahí ya dijo, habló del 5G y comentó un poco de cosas locas. Sí, cosas que quieren insertarle a la gente con estas nuevas metodologías, nuevos sistemas. Interesante todo lo que hemos desarrollado, Antonio. Muchas gracias por su tiempo y por la disposición que siempre tiene para podernos llevar por estas cuevas donde no salíamos de la cueva, Daniel. Estábamos ahí metidos cómodos, calientico, rico, y resulta que llegó Antonio a levantar un avispero y a decir, oiga, salgan, les hizo bicho, dirían por ahí, salgan, nos sacudió las cobijas y nos dejó viendo aquí un polvero, pero bien, Antonio, gracias, porque había mucho mugre por ahí, mucha cosa escondida. Bueno, es parte del motivo, despertar la inquietud y empezar a observar hacia afuera, ¿no? De donde uno ha estado ahí muy cómodamente, como lo menciona, ¿no? Y bueno, hablando del internet también, siempre analizando, porque en internet también se van a encontrar de todo, ¿eh? Así que siempre analizando, siempre comparando, siempre con prudencia. Una cosa sí les recomiendo mucho, porque lamentablemente de la cristiandad a veces se viene uno con muchas emociones y a tomar todo rápidamente. Entonces, que haya prudencia, que haya sensatez, ¿verdad? No cualquier cosa así, ay, me emocionó y ahora porque al rato van a terminar también judaizados o alguna otra cosa. Ahorita está el asunto ese de Israel y que no sé qué, y que Gaza y que Israel y que los judíos. Entonces también aquí hay que hacer un análisis, ¿verdad? De todo esto, ¿no? Entonces, bueno, con oración primeramente, ¿verdad? Y con mucha cautela, sensatez. Dedicándose primeramente pues a la escritura, antes de irse a otro lugar o irse rápidamente con alguien, primero tómese la escritura y ahí váyase detenidamente, ¿no? Y verán, yo creo que así el Eterno ha actuado con muchos, así va a seguir actuando, ¿no? El que se dispone y dice, yo quiero aprender solamente de la palabra, yo creo que va a tener su respuesta de lo alto también. Sí, totalmente, van a llegar las respuestas. Antonio, gracias y nos vemos el otro semestre, abriendo con ese otro tema, así que muchas gracias por este tiempo, por todo lo que ya le hemos comentado y esperamos que el Eterno nos permita reencontrarnos el próximo semestre y bueno, continuar con esto que está muy bueno, siempre con un café al lado, por supuesto, y disfrutar de cada minuto de estas riquezas de la palabra, así que muchas gracias. Gracias a ustedes también, gracias por la invitación para lo que sigue y bueno, esperando que también sea de bendición. Gracias y buenas noches.